Bien, y terminando con el ejercicio sobre fechas, hay una función particular que se llama si fecha, ¿ya? Si fecha, como dice aquí, es una función especial que permite obtener el número de días, meses y años entre un rango de fechas determinadas, ¿ya? Y aquí están los parámetros, ¿no? Por ejemplo, si quiero conocer el rango de fechas en, en días, le pondré D. Si fuera en meses, le pongo M de month. Si fuera en años, de year. Si fuera, por ejemplo, contar los meses sin tener en cuenta los años, es decir, me contabilice, pues, un año tiene 12 meses más los meses posteriores, o MD, Monday, si quiero obtener los días sin tener en cuenta los meses, ¿ya? Pero para poder activar esta fórmula, lo que yo tengo que hacer es, aquí, por ejemplo, normalmente usted sabe que las fórmulas se van a activar, pues, utilizando el más, pero en este caso no la tenemos la fecha, esta fórmula sí fecha como tal. Entonces, la manera de poder activarlo es simplemente poniendo sí fecha, de esta manera y estableciendo el paréntesis, así, de esa manera. Usted abre el paréntesis y ahí es donde recién se activa la función si fecha, como lo está viendo aquí, ¿ya? Entonces, si usted le hace clic, pues lo manda a la ayuda para explicarle, pues, de qué se trata el funcionamiento de esta fórmula especial. Aquí lo vamos a hacer utilizando en cuenta esto. Por ejemplo, quisiéramos saber si tenemos entre esta fecha de ingreso que estoy marcando acá, ¿ya? Y vamos a suponer que tenga en cuenta la fecha de hoy. Entonces lo que voy a hacer acá, en este momento a borrar para que vea cómo se resuelve esta situación. Usted pone aquí, sí, fecha, de esta manera, activo, abriendo el paréntesis, y por ejemplo, yo le voy a decir que aquí voy a colocar, por ejemplo, el formato, ¿ya? Según la leyenda, yo debo colocar la fecha inicial, la fecha final y el parámetro. Supongamos que esta sea mi fecha inicial. Supongamos que la fecha inicial sea el día de hoy. Activo, cierro. Y lo que yo quiero es establecerlo en años. Entonces pondré acá year, sea en mayúscula o en minúscula. Si yo le doy enter, en efecto, del año 2000 al año actual, 2023, tenemos 23 años. Si ya quiero saber los meses transcurridos, tendría que yo hacer así, de esta manera, si fecha, abro el paréntesis, fecha inicial, la fecha de hoy, y quisiera ponerlo esto en meses. Lo voy a poner en minúscula, es indistinto. Quiere decir que han transcurrido contabilizando 23 por 12 más los meses en curso, o mejor dicho, 22 años por 12 más los meses en cursos hasta el momento. Y si quisiera yo ponerlo aquí en días, tendría que colocar, sí, fecha, abro el paréntesis, fecha inicial, función hoy, y vamos a ponerlo acá en días de esta manera, por ejemplo, ¿no? Y estos son los días transcurridos hasta el momento. Si quisiera los meses del año, dice el argumento que tengo que considerar year, month. En todo caso, vamos a hacerlo así. Miren, vamos a poner si fecha de esta manera. Pongo la fecha inicial, pongo la fecha de hoy y pongo acá year, month, y estos son pues los meses del año, lo que va del año pues transcurriendo, ¿ya? De lo que va del año transcurriendo. Aquí voy a hacer si fecha de esta manera y haré con esta fecha inicial a la fecha de hoy, y aquí haré pues, si tengo que tener en cuenta, tendría que colocar mes día, ¿sí, no? Vamos a poner acá mes día de esta manera y tendré aquí los días del año en lo que va a la fecha, ¿no? Los días laborables es una función que tendría que tomar en cuenta. Yo puedo poner acá, por ejemplo, días. El día lab que dice, día lab devuelve el número de serie de la fecha antes o después de un número especificado de día laborable, ¿ya? ¿No? Entonces, yo le doy clic acá, fecha inicial. Vamos a suponer que pongo acá la fecha inicial, ¿ya?
y vamos a suponer que quiero considerar, por ejemplo, lo voy a hacer con una fecha actual. Vamos a considerar aquí, voy a considerar la función hoy para que vea cómo trabaja. Hoy día, al momento de hacer esta grabación, estamos 28 de noviembre. Entonces, si yo hago acá, por ejemplo, día lab, ¿no? Por ejemplo, y le doy la fecha inicial, supongamos que establezca hoy, y el número de días, supongamos que ponga 3 días, por ejemplo, y le doy acá simplemente, pues acá vamos a darle el paréntesis de esta manera. Me sale en este formato porque me está devolviendo en su número de serie, ¿ya? En su valor numérico de la fecha, pero si yo lo pongo como fecha corta, me va a salir 1 de diciembre. ¿Qué significa esto? Yo estoy considerando 3 días a partir de hoy, ¿no? A partir de hoy tenemos el 29, tenemos, considerando el día de hoy, tengo 28, mañana 29, pasado mañana 30, o mejor dicho, a partir de mañana tengo el día 29, luego tengo el día 30 y tengo el viernes primero, porque estoy considerando día laboral, ¿ya? Día laboral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la función día laboral, ¿ya? La función día laboral. En cambio, aquí estábamos haciendo unas pruebitas para la explicación de este video, ¿ya? Supongamos que esto es con día lab, ¿no es cierto? Vamos aquí a considerar, por ejemplo, voy a poner acá la función día lab, que es la que estamos utilizando, pero la otra función va a ser, y lo voy a hacer en esta celdita, por ejemplo, que quiera hacer días lab. Lo que hace día lab devuelve el número total de días laborables entre dos fechas. Entonces, si yo quisiera hacer esto, tendría que considerar la fecha final, la fecha inicial, que sería, por ejemplo, vamos a suponer que sea 28/11 del 2023, o considerando, voy a considerar acá la función hoy, de esta manera, por ejemplo, y la fecha final vamos a hacer que sea el 1 de diciembre del 2023. No le pongo nada ahí y tendría esto de acá, y vamos a ponerlo en su formato de fecha, de esta manera, fecha corta. Y bueno, mira lo que pasa, ¿no? En este caso me sale un número, digamos, infinito. ¿Por qué? O muy grande, porque he considerado al revés el parámetro. Pero si yo hiciera, vamos a hacer aquí, voy a hacer una corrección en la fórmula, ¿ya? Y acá, vamos a poner acá, supongamos, de esta manera, observe, voy a poner acá la función hoy, de esta manera, y cierro. Eso es lo que tenemos a consideración, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer la corrección porque, vamos a tomar aquí de esta manera, por ejemplo, voy a considerar 01/12 del 2023, por ejemplo, ¿no? Como fecha inicial, y como fecha final voy a considerar la función al día de hoy, y vamos a hacer el paréntesis, vamos a ver aquí, vamos a hacer la corrección, sale, digamos, hacia atrás, ¿no es cierto? Mire, los días laborables que está haciendo. Aquí hay un tema, ¿no? Porque no está considerando acá, voy a tomar en cuenta, por ejemplo, ponerle 0 como defecto, ¿ya? Y está considerando una situación bastante curiosa, ¿no? Mire lo que voy a hacer acá, voy a poner como fecha inicial, vamos a hacerlo así, mejor lo voy a trabajar, vamos a poner una fecha inicial, vamos a suponer que sea, así lo voy a poner, ¿no? Vamos a poner esta manera, supongamos, vamos a poner así, supongamos, lo pongo de esta manera, como fecha final, voy a hacer así, supongamos que ponga la función hoy, observe, de esta manera. Voy a trabajar acá con este rango de fecha. Así que voy a poner el resultado para ver los días transcurridos en esta parte de acá, días lab, que tenemos aquí, el número total de días laborables entre dos fechas, la fecha inicial, vamos a poner esta de acá, la fecha final, vamos a poner esta de acá, me pide un parámetro, voy a ponerle por defecto 0 y a ver qué nos vota 42 días. Ahora sí ya tiene sentido, ya está hecho la fórmula correctamente probada entre dos rangos de fechas, ¿ya? Considerando que son días laborables. Bien,
Entonces, cierro este archivo para ahora pasar a otro archivo. Vamos a hacer lo que se llaman las funciones lógicas, ¿ya? Para pasar ya un poco a la siguiente parte, a la siguiente sesión de nuestro curso de Excel, ¿ya? Las funciones lógicas tiene tres, mire, vamos a ir primero acá, le voy a mostrar aquí en el editor de fórmulas, vamos a poner acá las funciones lógicas, voy a marcar lógicas, tiene acá la función sí, la función o, la función no, la función falso, cambiar, sí conjunto, sí error, y también tiene acá la otra función ND, ¿no? Valor no determinado, verdadero y la o exclusiva y el, ¿ya? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, le voy a mostrar aquí este ejercicio, lo vamos a hacer pues en esta hoja de aquí para, que está a modo propuesto para explicar, ¿ya? Mire, vamos por la primera actividad. Acá nos dice, por ejemplo, a continuación se presenta una tabla que contiene información incompleta. Se le brindan las indicaciones sobre las fórmulas que debe aplicar para obtener el resultado. Según lo revisado de la función sí, aplique las fórmulas en las celdas correspondientes. Y aquí tenemos unas reglas de negocio, ¿ya? Para poder empezar a hacer los cálculos, ¿ya? El precio de promoción dice, si las unidades vendidas son mayores a 15 unidades, se hace un descuento del 10% del precio. De lo contrario, mostrará el mismo precio. Y eso lo vamos a hacer aquí en esta columna. Fíjese usted, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a aplicar la función sí. Por defecto tengo que el precio tiene estos valores de acá. Le voy a dar un formatito respectivo. Supongo que le pongo soles acá. ¿Ya? Acá también le voy a poner de una vez el formato de soles. Y acá también le voy a poner el formato de soles que lo vamos a requerir para completar nuestro cuadro. ¿Ya? Incluso acá también, ¿no? Acá también debería ponerle también soles. Vamos a hacerlo de una vez. Y ya está. Y miren. Si las unidades vendidas, yo voy a hacer la pregunta aquí, ¿no? Si las unidades vendidas es mayor a 15, entonces yo hago la pregunta con la función lógica sí. Digo acá, esta función lógica le doy doble clic acá en sí y pregunto acá, ¿estas unidades es mayor o igual a 15? Si eso fuera cierto, entonces lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy aquí a decir que a este precio de acá le voy a aplicar el descuento. El descuento se encuentra aquí en esta parte de acá. Lo voy a utilizar con estos parámetros y como esto es una celda fija, yo lo que voy a hacer aquí es sencillamente fijarlo. Pero como yo quiero mostrar el precio neto, el precio de promoción neto, a esto debería yo descontarle pues el valor del precio que está aquí, ¿no es cierto? Ahí que le estoy diciendo, ¿no? Le estoy restando a estos 130, le estoy restando el respectivo 10% de 130. Si esta condición se cumple, para cuando las unidades sean mayores o iguales a 15, aplica este descuento. De lo contrario, simplemente no se aplica nada, debo mantener pues el mismo precio como tal y esa es nuestra fórmula. En este caso no cumple con la condición pues que solamente es 10 unidades, ¿ya? Y el resto es llenar este cuadro. Por ejemplo, tengo que el importe es las unidades por el precio de promoción. Esto de acá son 10 unidades por el precio de promoción. Esto nos da 1300. Y sencillamente aquí vamos a llenar este cuadrito para ver cuáles son las que cumplen dicha condición, ¿no? Por ejemplo, acá sí hay un descuento, ¿no? Aquí este precio de 210 se le ha quitado, pues el 10%, se le ha quitado 21 soles, lo cual pues me resulta los 189.
Por otro lado, acá hay otra condición. Solo las facturas incrementar el importe del IGB, caso contrario, solo mostrar el importe. Recordemos que el IGB es el 18% en nuestro país y lo que voy a hacer es preguntar que esta celda si es factura o guía de remisión. Y mire cómo lo vamos a hacer. Aquí voy a colocar sí, doble clic acá y voy a preguntar en esta celda si esta celda es igual a la palabra factura. Note que tengo que colocarlo exactamente igual y entre comillas para denotar que es un texto. Si eso es así, al importe pues le voy a incrementar por el 18%, pero lo que voy a hacer es acá uno matemáticamente uno más el valor que aquí, aprovechando que esta celda se encuentra digitada, ya, lo pongo de esta manera, entonces ese es nuestro valor. Si eso se cumple, vas a mostrar ese monto. Caso contrario, pues simplemente muestras el importe así, el mismo importe, que en nuestro caso nos queda lo mismo, puesto que dimos que este es una guía de rendición. Hago acá el doble clic y efectivamente ya tengo listo este cuadro. Vamos a poner esto como resuelto para luego compartir este material. Vamos a poner aquí algo que diga resuelto. Listo. Continuamos. Vamos a ver acá en este otro ejercicio tenemos esta siguiente regla de negocio. Aquí vamos a darle a este cuadrito, vamos a calcular el aumento siempre y cuando el trabajador tenga hijos. Aquí tengo la información de hijos, ahí calculamos un 10% de este sueldo básico. Vamos un poquito primero a darle formato a este cuadro para propósitos de presentación. Llenamos así. Aquí vamos a considerar todo esto con formato tipo soles, consideremos que estos sean soles, por ejemplo, y ya está. Entonces, el aumento 1 nos dice, vamos a asignar aquí, vamos a asignar el 10% del sueldo básico, caso contrario, asignar 0. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer la pregunta si esto no es 0. Y lo vamos a hacer de esta manera. Preste atención. Mire, vamos a poner así. Digo, si voy a hacer acá, sí, y pregunto, ¿esta celda es mayor o igual a 1? Quiere decir que tengo un hijo, al menos un hijo. Si eso es verdad, entonces voy a tener un aumento del 10%, ¿ya? Entonces pondría acá 10% multiplicado por el sueldo básico que está aquí, ¿ya? Caso contrario, si simplemente no hay aumento, ese sería nuestro valor, en este caso si cumple con la condición. Por otro lado, tenemos aquí el tema de aumento 2, si el trabajador tiene más de 5 años de tiempo de servicio, asignar un 5%, ¿ya? Aquí vamos a considerar, por ejemplo, no tengo una columna que tenga que ver con la cantidad de trabajadores o los años de trabajo que tenga, los años laborando que tenga el trabajador. Podría inventarme acá una columna, vamos a hacerlo inmediatamente. Vamos a ponerlo años, ¿no? Laborando, ¿ya? Y por ejemplo, acá puedo poner, por ejemplo, 10, acá puedo poner, por ejemplo, 20, acá puedo poner 7, acá puedo poner 4, acá puedo poner 9, y vamos a poner acá, para variar un poquito los datos, vamos a poner acá, por ejemplo, 2, acá vamos a poner 1, acá vamos a poner 12, y acá vamos a poner, por ejemplo, 2, ¿no? Esto, como son números enteros, lo voy a considerar de esta manera, simplemente así, y sobre esta columna es que voy a hacer la resolución de este ejercicio. ¿Ya? Entonces, el aumento 2, vamos a considerar aquí, vamos a considerar este cuadrito de parámetros como para poder resolverlo. Y vamos a decir, si tiene más de 5 años, vamos a hacer la pregunta, si, hago aquí, esta celda es mayor de 5, pues le vamos a asignar este aumento, y aquí como está digitado en una tablita aparte, voy a ponerlo de esta manera, y aquí, ¿por quién? Por el sueldo básico. Pero si eso no es verdad, ¿no?
Quiere decir que voy a considerar este parámetro de acá, lo voy a fijar, en este caso, lo fijo de esta manera por el sueldo básico que está aquí. Le doy Enter, efectivamente en este caso también cumple porque tiene 10 años, ¿no? Y luego finalmente el sueldo neto será pues el sueldo básico más los respectivos aumentos, quedando pues nuestro cuadrito lleno y listo. Con golpe de clic ya tengo lleno nuestro cuadro. Aquí tenemos dos situaciones en que no pasa pues los 5 años, por lo tanto no genera aumento, ¿no? No genera aumento. Muy bien. Ahora vamos a considerar el siguiente ejercicio. Vámonos aquí a esta actividad 2. En este caso vamos a hacer la combinación de sí y el y, ¿ya? ¿Cómo trabaja el y? Usted tiene una expresión lógica y las expresiones lógicas que hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Para que el y funcione, ambas expresiones tienen que ser verdadero. Es decir, si usted tiene P verdadero y Q verdadero, resultado verdadero. Y así, si aquí tiene pues B y acá es F falso, ¿ya? Y acá vamos a considerar, porque pues acá es F, ¿ya? Es decir, si acá es F, evidentemente pues F y verdad es falso. Faltaría poner el otro valor que lo voy a insertar acá, por ejemplo. Obviamente, cuando ambas expresiones sean falsas, el resultado de el I es falso. Teniendo en cuenta esta consideración, ya vamos a resolver esta pregunta. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Se le asigna una bonificación del 20% para aquellas personas que ganen menos de 2.000 soles y, ahí está el condicional, y cuyo tiempo de servicio sea mayor a 3 años. De lo contrario, no recibirán ningún monto. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a digitar la función sí, doble clic e inmediatamente voy a digitar la función i, llamando así, el i. Le hago doble clic en i y ambas condiciones tienen que ser verdad. Primero voy a tomar en cuenta el sueldo, voy a preguntar que este sea menor de 2.000, punto y coma, y además voy a preguntar por el tiempo de servicio, que este sea mayor a 3. Y en este momento cierro el i. Ahora establezco la condición de cálculo. Si eso es verdad, voy a ponerle pues un 20% por el valor del sueldo que se encuentra acá. Caso contrario, simplemente le pondré 0. Y esa es mi forma. Miren cómo estoy combinando el sí con el i, le doy enter acá, y en este caso no pasa nada porque no está cumpliendo las condiciones de tiempo de servicio en este caso. Y el total simplemente va a ser la suma del sueldo más la bonificación calculada. Y aquí simplemente hago el relleno y listo, hemos completado nuestro cuadro. Vamos a ponerle aquí el formato de soles porque esta es una expresión de monedas y ya está. ¿Qué pasa con el O? La función O, ya, la función lógica O va a funcionar aquí, vamos a insertar una línea más acá para tomar en cuenta qué pasa cuando es falso y cuando es falso aquí, ¿ya? Aquí va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Acá vamos a ponerle de esta manera. ¿Cuándo es verdadero la expresión O? Cuando ambas condiciones son verdaderas, ¿ya? Cuando, aquí vamos a considerar así, cuando ambas son falsas, es el único caso donde las expresiones son falsas. O falso, sencillamente el resultado final es falso. ¿Ya? Y entonces vea cómo funciona acá. Nos están diciendo que aquí hay que asignar un sueldo, bueno, hay que asignar un 10% a los trabajadores que sean casados o que tengan hijos. Entonces, vamos a considerar un valor del sueldo acá, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, estos mismos datos de acá, ¿qué le parece? Para tener llena esta celita. Vamos a ponerlo por aquí y listo, ahí está. Y digo aquí, ¿cómo va a ser la asignación? Voy a hacer la pregunta. Sí, voy a decir acá, sí, y aquí voy a poner O.
digito la letra O y pregunto, ¿es esta celda igual a casado? O sea, igual a C, punto y coma, estoy dentro del O, ahora pregunto, ¿es esta celda mayor o igual a 1? ¿Ya? Y cierro el O. De ser cierto esto, vamos a asignar pues un 10% por el valor del sueldo, que lo tenemos acá, ¿ya? Y caso contrario le vamos a decir que sea cero, pues, ¿no? Caso contrario vamos a decir que sea cero. Y en este caso, efectivamente, ahí sí cumple, porque si bien no tiene hijos, pero es casado, por lo tanto va a cumplir con la condición. En este caso, todos cumplen con la condición, ¿ya? Soltero. Este, por ejemplo, si yo lo cambiara a cero, ahí no pasa nada, porque ahí no está cumpliendo con ambas condiciones, ¿no? Voy a dejarlo acá para que vea la diferencia, ¿no? Estamos en este caso, ambas condiciones son falsas, por lo tanto, no hay resultado positivo. Veamos el siguiente ejercicio. Otro caso con sí y con no. Tenemos aquí la siguiente regla de negocio. La siguiente regla de negocio nos dice, si el trabajador gana más de 1.500 soles, es casado, trabaja en una empresa pública y tiene una cuenta de ahorros en este banco, entonces la gratificación será el 100% del mismo sueldo. Si no cumple estas condiciones, no percibe nada. Perfecto. Entonces, hagamos la condición. Gratificación. Aquí tengo que se deben cumplir tres condiciones a la vez. Sí, digo acá. Sí, digo, es casado. Y voy a darle el I. Hago clic en I. Y pregunto, ¿este es igual a C? Punto y coma. Ahora pregunto, ¿trabaja en una empresa pública? Este es igual a pública. Punto y coma. Y además pregunto que esta celda diga continental, ¿no? Esta celda diga continental. Y ahí cierro el paréntesis del I, hago el punto y coma y pregunto, o mejor dicho, ya hago el cálculo, 100%, ¿no? 100% la gratificación, ¿ya? ¿De quién? De el sueldo que está acá. De lo contrario, simplemente no recibe nada y en este caso sí recibe, cumple con las condiciones. Vamos a darle su formato respectivo de soles por acá y aquí también vamos a darle sus formatos respectivos de monedas. Y simplemente la gratificación pues será, o mejor dicho el total va a ser simplemente el sueldo más esta gratificación, quedando pues nuestro cuadro lleno. Hago doble clic acá y hemos llenado tranquilamente nuestro cuadro. Entonces, esa es una función sí con. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Siguiente ejemplo. Un sí y un o, ¿no? Entonces, primera condición. Solo los que viajan al Cusco, dice acá, hay unas condiciones que me ponen acá. Solo los que van al Cusco en avión tendrán el viaje pagado, de lo contrario el trayecto será no pagado, ¿ya? Entonces, aquí tengo que considerar el destino, ¿ya? Aquí. Y tengo que considerar aquí lo siguiente. Solo los que viajan a Florencia o a París, ¿ya? Entonces, primero vamos por la primera. Acá dice, los que van al Cusco, destino Cusco, ¿ya? En medio de transporte de avión, viaje pagado, ¿no? Viaje pagado. Entonces acá es Cusco y avión. Aquí tengo la condición entonces, Cusco y avión. Correcto. Entonces vamos a hacerlo en esta partecita, vamos a hacerlo así, ¿no? Digo, sí, y digo, y. Hago doble clic sobre la I y pregunto, destino igual a Cusco, vamos a poner acá igual a Cusco, punto y coma, medio de transporte, esta celda, igual a avión, hay que tener en cuenta los acentos para que esté exactamente igual el texto, cierro. Si esto es verdad, ¿no es cierto? Si esto es verdad, punto y coma, puedo marcar esta celda, la puedo marcar de esta manera, vamos a ponerlo así, este es un valor fijo, ¿ya? Caso contrario,
pues no pagado, ¿no? Puedo poner acá caso contrario, no pagado, ¿no? Y listo, ya está. Bueno, puedo digitar acá o sencillamente mejor aquí. Vamos a reconsiderar, ya que está digitado el texto acá como si fuera un parámetro, para fijarlo de esta manera. Y listo, ahí tengo esta condición. No cumple porque el primero no cumple con ninguna de las condiciones. Bien, ahora el área dice, solo los que viajan a Florencia o a París viajan en área de primera clase, sino en tercera clase. Entonces, ese es un O. Tendría que considerar de esta manera. Vamos a considerar entonces un O, sí, y acá ponemos un O, doble clic acá, y pregunto, los que viajan a Florencia, ¿dónde están los que viajan a Florencia? Ese es el destino. Si esto es igual a Florencia, punto y coma, y la otra condición, o a París, ¿ya? Vamos a ver acá, o a París, o a París, o a París, que siempre está acá en esta misma situación. Este acá es igual a París. Vamos a poner acá igual a París. París. Cierro el O. Entonces, si eso se cumple, van en primera clase. Vamos a marcar esto con como celda fija, de esta manera. Caso contrario, van a tercera clase, marcamos esto como celda fija. Cierro aquí y listo, tenemos esta condición. Ya tenemos entonces esta condición. Ya tenemos estas condiciones acá, ¿ya? Listo, vamos a hacerlo así para acá, vamos a poner esto acá. Ya tenemos esto, ya tenemos esto también, ¿ya? Ahora, la siguiente condición dice, si paga con tarjeta Mastercard o American Express, bueno, igual, vamos a hacer aquí sí, y hacemos el O, y pregunto, ¿esta celda es igual a Mastercard, punto y coma, ¿ya? O esta celda, marco nuevamente la celda, es igual a American Express, ¿no? Cierro acá, ¿no? Si eso se cumple, ¿ya? Si eso se cumple, entonces va con tarjeta, ¿ya? Con tarjeta, tiene que pagar con tarjeta, de esta manera, ¿ok? De esta manera, caso contrario, va a pagar con efectivo. Vamos a fijar también la celda. De esta manera, fijamos la celda y cerramos acá y listo. Ya tenemos entonces nuestras condiciones listas para este ejercicio. Tenemos ya nuestras condiciones entonces llenadas. Entonces simplemente aquí vamos a llenar aquí con doble clic, vamos a hacer aquí, vamos a llenar aquí con doble clic, ahí está. Y aquí también vamos a hacer un llenado. De esta manera ya tenemos listo esta tabla. Y vamos grabando. Ahora veamos un caso de un sí anidado. Un sí anidado es cuando tengo un sí dentro de otro sí. Entonces, en este caso vamos a calcular la comisión, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la categoría sobre las ventas realizadas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que mostrar es según el cálculo de la comisión de acuerdo a la categoría, ¿no? Eso es lo que tenemos que calcular. Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a preguntar primero sí, de esta forma, ¿no? Vamos a hacer acá, observen. Sí, le doy doble clic acá, pregunto si esto es igual a, ¿no? De esta manera. Entonces, la comisión será esta de acá. Vamos a fijar este valor. Vamos a fijar este valor ahí, ¿no es cierto? Y esto, como vamos a ver el valor de una vez por el valor de la venta, aquí, y listo. Pero si eso no se cumple, voy a preguntar con otro sí, si en vez de ser un, esta el A, pues
voy a decir si esta celda de acá, es igual a B, ¿no? Entonces, si eso es así, tendría que calcular esta comisión. Vamos a fijar el porcentaje aquí por su respectivo valor de ventas, ¿no? Pero caso contrario, simplemente por defecto puede ser que sea C. Vamos a fijar aquí, fijamos aquí, por el valor de esta venta. Entonces ahí tenemos, vamos a hacer la autocorrección porque falta un paréntesis acá, faltaba un paréntesis y listo. Eso es lo que tenemos entonces de, de los cálculos. Vamos a hacer doble clic y efectivamente ahí tenemos nuestra fórmula, nuestra fórmula. Vamos a grabar. Bien, veamos la siguiente actividad. En esta actividad, mira lo que tenemos, ¿no? Tenemos un caso de un sí, vamos a calcular la evaluación, esta es la evaluación, donde tenemos que tomar en cuenta estos parámetros. Si la evaluación es mayor a 150, favorable, caso contrario, desfavorable. Entonces aquí lo que podemos hacer es de esta manera. Podríamos aquí, en esta actividad, ¿ya? Considerar así, calcular el promedio de frente dentro de la fórmula, ¿no es cierto? De frente dentro de la fórmula. También podemos hacerlo de esa manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para calcular la columna de evaluación voy a decir sí, de esta manera, y voy a ver si el promedio de estas tres celditas, cierro acá, superan, la condición es que superen 150. Si eso es verdad, pues será favorable en esta parte de acá, el valor de la celda que está acá, vamos a fijarlo, ¿ya? O lo puede digitar también, ¿ya? Caso contrario, es esta celda de acá. Vengo y fijo, voy a cerrar aquí y listo. En este caso no cumple, ¿ya? Y aquí simplemente lo que voy a hacer es hacer el relleno para completar el cuadro, ¿no? Para completar el cuadro. En efecto, si yo aquí calculo el promedio, solamente lo voy a hacer, voy a hacerlo también de esta manera. Yo puedo haber calculado acá, insertado una columna para poder calcular aparte promedio y de ahí sobre esta columna aplicar la fórmula, ¿ya? También puedo haber hecho de esa manera. Ahora, aquí, por ejemplo, la columna observación o calificación, ¿ya? Estamos considerando esta fórmula, ¿ya? Que dice que se encuentra así como está acá. En este caso tenemos una fórmula anidada, así, mire cómo está, ¿no? Y estamos aplicando un sí y un y también para poder calcular esta fórmula. Correcto, vamos a hacerlo de una manera muy detenida para que pueda ver usted lo que queremos hacer. Estos son rangos de datos, ¿no? Si está entre 0 a 80 es insuficiente, 81 a 150 regular, 151 a 180 notable y más es excelente. Entonces vamos a empezar, en este caso, vamos a empezar de abajo hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. Y voy a decirlo de esta manera. Presta atención. Aquí voy a decir primero, sí, vamos a darle de esta manera, ¿no? Porque lo que queremos hacer es construir esta fórmula bastante extensa, ¿ya? Y luego voy entrando intervalo por intervalo. Observe. Primero digo, sí, digo acá, ¿no? Promedio, vamos a ver acá, el promedio de estas tres columnas que están acá, de estos tres datos, es mayor o igual a 181, punto y coma, pues será excelente. Lo voy a hacer digitando para no complicarme en la referencia de fórmulas. Puedo hacerlo así o puedo marcar la celda. Y luego hago un punto y coma y aquí voy a decir, si no está ese rango, quiere decir que se encuentra entre 151 a 180. Para establecer un rango de datos voy a hacerlo con un i. Digo, sí. Y voy a decir acá, sí.
y voy a decir un I. Promedio, promedio, ¿de qué? De estos datos que están acá, ¿ya? Es mayor o igual que 151, mayor o igual que 151, punto y coma, pero menor o igual, voy a poner acá promedio, así, le pongo promedio, ¿de qué? De estos tres datitos que están acá, es menor o igual a 180 y cierro el i, en ese caso es notable, cae dentro del rango de notable. Vamos a ponerlo digitado de esta manera. Si eso no se cumple, si eso no se cumple, quiere decir que estamos en el rango anterior. Entonces digo acá, sí, y nuevamente ingreso a un i, de esta manera, y nuevamente pregunto aquí la siguiente. Voy a preguntar acá, promedio, vamos a hacer acá de esta manera, vamos a corregir acá, voy a poner acá promedio, promedio, ¿ya? De esto de acá, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Promedio, vamos a hacerlo acá, promedio, aquí está, promedio de esto de acá. Estoy en el rango anterior, es mayor o igual a 81, vamos a poner acá, mayor o igual a 81, punto y coma, pero el promedio, vamos a poner acá, promedio, ¿ya? De estos datos de acá, es menor o igual a 150, si eso está en ese rango de datos, vamos a considerar que es regular, regular, de esta manera. Y si eso tampoco se cumple, entonces lo único que tengo que hacer es ya se encuentra por defecto, ¿no? Ahí se encuentra por defecto en el otro rango, por lo tanto voy a poner acá insuficiente, de esta manera. Insuficiente, ahí está, y ahí está. Vamos a cerrar aquí, efectivamente regular, vamos a llenar aquí, y es lo que tenemos acá, ¿no? Veamos, comprobemos acá con la solución. Efectivamente, esta es la fórmula que tenemos aquí aplicada. Voy a aplicarle su fórmula texto para que vea cómo hemos sacado esta formulita de acá. Voy a hacerlo con costadito, con fórmula texto. Con una fórmula texto, observe aquí, ¿ya? Vamos a hacerlo de esa manera y este es nuestro resultado. En este caso, estas fórmulas son bastante extensas, bueno, entonces cuando trabajamos con rango de datos, ¿ya? Lo voy a hacer, por ejemplo, lo voy a poner acá, la calificación observación, ¿no? Vamos a poner acá la fórmula para hacerlo de esta manera. Fórmula texto, ¿ya? De esta manera, aquí, ¿no es cierto? En esta parte, esto de acá, ¿no? Ahí tenemos nuestra formulita que es bastante extensa, no se nota mucho acá. Lo que va a convenir aquí es ya no trabajar, cuando estemos trabajando con rango de datos, ¿ya? ¿Ya? Cuando estemos trabajando con rango de datos, este tipo de fórmulas va a convenir con otras fórmulas llamadas funciones de búsqueda. Con un buscar V se simplifica mucho esta solución. ¿Ya? Lo veremos más adelante. Bien, veamos qué otro ejemplo tenemos por acá. Vamos a ver qué otros ejemplos tenemos por acá. Aquí, por ejemplo, ya este es mucho más sencillo. Por ejemplo, acá tenemos un caso sí, ¿no? Donde vamos a considerar a qué clase, ¿no? Vamos a ver acá, indicar el estado de acuerdo a la clase que pertenece. Vamos a ver el propósito del ejercicio acá. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, sobre este cuadrito de acá, ¿no es cierto? Estimaciones de crédito, clase especial o habitual. Entonces aquí tenemos este cuadrito, cuál va a ser el estado. Y simplemente para el primer parámetro, lo que voy a hacer es colocarlo con un sí, ¿no? Sí, digo acá, voy a decir acá sí, y hago la pregunta, si esta celda fuera igual a A, vamos a poner A de esta manera, entonces vamos a considerar que sea especial. Voy a fijar este valor. Vamos a fijarlo. Caso contrario va a ser este valor que lo voy a fijar. Vamos a ponerlo bonito.
Esto de acá, fijamos columna, fijamos la fila y listo. Note que aquí estoy digitando el A con minúscula y aquí está el A con mayúscula. Lo reconoce puesto que nuestra configuración de Excel así lo está permitiendo, ¿ya? Que reconozca indistintamente mayúsculas o minúsculas. Aunque yo le recomiendo mejor en su proceso de aprendizaje asegurarnos, ¿no? Ponerlo tal cual, de tal manera que cumpla con la condición. Entonces ahí simplemente ya tenemos este caso resuelto, ahí está. Y ahora, donde está acá la zona, hay que tener en cuenta el estado, ¿no? Entonces, a favor, vamos a tener en cuenta cuál es el límite de crédito aprobado, ¿no? Se entiende que este es un cuadrito donde voy a tener una línea de crédito aprobada, ¿no? Dependiendo de la zona que pertenece. Vamos a considerar aquí, vamos a darle un poquito de sentido aquí, ya está. Y voy a decir, esto lo vamos a resolver, pero con un sí anidado. Yo digo acá, sí, y voy a preguntar, el estado, o la zona, perdón, la zona que está aquí es igual, vamos a considerar norte, norte, entonces se considera esta celda de acá, los 5.000 como línea de crédito. Caso contrario, entro con un sí anidado, ¿ya? Nuevamente, pregunto nuevamente, en este caso, la zona que se encuentra en la celda D16, D16, ¿no? ¿Igual a qué? A sur, ¿ya? Igual a sur, vamos a poner acá igual a sur, ¿no es cierto? Vamos a digitar igual a sur, coma, muéstrame este valor, ¿no? Ahí vamos a fijar el valor de la celda. De lo contrario, por defecto tendrá que ser de la zona este. Vamos a fijar aquí, entonces, esta celdita por aquí. Le doy Enter. Vamos a poner otro paréntesis para cerrar correctamente. Y esto es lo que tenemos. Entonces, vamos a llenar nuestro cuadrito. Le ponemos el formato de soles. Le vamos a poner algún tipo de formato. Y eso es lo que tenemos, ¿no? De esta manera. Pondré aquí entonces sus fórmulas, su fórmula texto, ¿no? Para este caso, la fórmula texto de el estado y la fórmula texto de esta de acá es este de acá, ¿no? Con un sí ánida. Vamos a ver qué más tenemos. En este caso, aquí tenemos una situación bien particular, porque mire lo que ocurre aquí. Necesitamos acá calcular el promedio y que esté redondeado, ¿no? A 0 decimales con la función redondear. Pero, ojo, note que aquí hay valores vacíos, lo cual, pues, vamos a marcar los valores vacíos, ahí está, ¿no? Lo cual yo no puedo de frente hacer el promedio. Si usted hace el promedio de esta manera y calcula de esta manera, lo que va a hacer pues es calcularte sobre estas notas que están llenas, ¿no? Lo cual hay que poner alguna condición o alguna regla de negocio de tal manera que no considere pues si el alumno no rinde una práctica, bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? O no toma el promedio o sencillamente le pone no se presentó o algo, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta acá es verificar si hay o no espacios o celdas en blanco. Y eso lo hemos hecho de esta manera, fíjese acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí, lo hemos hecho estableciendo una pequeña condición. Primero, le voy a decir aquí lo siguiente. Voy a repetir acá el promedio final. Aquí he hecho, voy a hacerlo aquí para que pueda ver, promedio final, promedio final. Entonces aquí he hecho de esta manera. Fíjese aquí, por favor. Estoy considerando lo siguiente, vamos a esto un poquito achicarlo para que pueda ver el contexto de la fórmula, ¿no? Voy a primero contar blancos, si hay blancos en este rango, ¿no? En este rango de acá, ¿no? En este rango de acá, de C42 a E42. Si al menos hay uno, entonces voy a decir que no se presentó. Caso contrario, que sí me calcule el promedio. Entonces, mire, lo vamos a hacer con un sí. Sí, y digo acá, ¿no? Contar blanco, voy a contar blanco.
¿no? De este rango de celdas. Entonces, si al menos hay un blanco, bueno, la condición es que no se presentó. Caso contrario, que sí que no hay blancos, que sí me calcule el promedio de estas tres celditas de acá, cerramos paréntesis acá, cerramos paréntesis allá, y en este caso sí, pues, ¿no? Porque aquí tenemos esta condición, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí aparece en blanco. Y la condición ya será solamente establecer, pues, una regla de negocio, ¿ya? Teniendo en cuenta, pues, esta situación, ¿no? Esta situación de acá. Entonces, simplemente la condición, vamos a considerar acá la condición, mire, condición, ¿ya? Le voy a decir, si, en este caso, esto de acá, la celda que se encuentra acá mayor a 13, que será promovido. Si, vamos a hacerlo con esta celdita, mayor a 13, la condición es promovido, ¿no? Puedo considerar acá esta celdita de acá, que la vamos a fijar, la voy a fijar esta celdita, ahí está. Y ahora digo otro sí, pero este otro sí será, lo voy a hacer con un i, para establecer el rango, ¿no? Si este promedio, ¿ya? Si este promedio de acá, ¿ya? Este de acá, ¿ya? Es mayor o igual a 10, pero este promedio de acá es menor o igual a 12, entonces ahí vamos a poner la condición subsanación de esta manera. Aquí vamos a hacer, vamos a fijar aquí, ¿ya? Y si no es así, entro a la otra condición, ¿no? Entonces aquí, caso contrario ya será pues simplemente acá, curso a cargo, fijo por aquí, fijo por aquí, fijo por aquí, cierro este sí, cierro el otro sí, y listo. Ahí se cumple la condición, en efecto, para nuestros cursos, ¿no? Nuestros cursos, ¿se da cuenta? Entonces, fíjese qué importante es tener en cuenta, por ejemplo, porque no tendría sentido, por ejemplo, sacar el promedio sobre una nota vacía, pues, ¿no? Entonces estamos haciendo de esta manera. Y un poquito queda la idea es, bueno, simplemente acá vamos a redondear. Dice que utilice la función redondear. Yo puedo, en este caso de acá, simplemente darle un redondear. Aquí puedo hacerlo con un redondear de esta manera, ¿ya? Y aquí al número de decimales me pide acá que haga esta situación, vamos a ponerle a 0 decimales y simplemente, bueno, acá no lo hemos hecho así, tendríamos que tener en cuenta si hago dentro de este valor acá, más redondear, aquí vamos a cerrar todo este valor que se encuentra aquí, punto y coma, 0, ahí está, vamos a ver que funcione. No redondear, sí contar. Aquí vamos a tomar en cuenta esto dentro de un paréntesis acá. Vamos a tomar en cuenta esto dentro de un paréntesis, ahí, a ver si sale. Ya. En este caso, te va a convenir hacerlo de esta manera, porque mira, al poner un redondear de esto, de esta situación, bueno, bueno, acá hay un valor, entonces acá, pero acá sí va a funcionar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo pongo un redondear, observa, pongo acá un redondear, ¿ya? Y aquí si le pongo el punto y coma valor, ahí sí pues va a votar, ¿no? Efectivamente sí va a votar. Lo que pasa es que aquí pues no lo va a considerar porque esto es texto, no hay nada que redondear ahí, ¿ya? Y luego el otro ejercicio dice calcular la bonificación por carga familiar, ¿no? Es simplemente aquí estamos considerando así, de esta manera, con un i sencillito, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que cumple, que sea casado y además que tengan hijos, asignarle una bonificación de 200, caso contrario, no le asignes bonificación a algo. Bien, continuamos en la siguiente parte con más ejercicios sobre funciones lógicas.